porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días, especialmente que estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo, nuestro camino que hacemos en un estudio bíblico. Eso es lo más importante, nuestro estudio bíblico que nos tiene que llevar a nosotros a ser conscientes de este mensaje de salvación que el Señor nos deja a través de la Biblia, nos deja a través de la palabra de Dios. Nos encontramos en nuestra reflexión en el caracú, ¿verdad? En el meollo de este libro, que es justamente la liberación. Estamos pasando, es el pueblo de Israel que se pone ya en camino en esta liberación, ¿verdad? Que el Señor le ha regalado. Con la muerte de los primogénitos, entonces, el faraón decide dejarlos libres. Les dice entonces que vayan, ¿verdad? Que adoren a su Dios. Y así entonces estamos ahora mirando cada uno de estos elementos. Desde el capítulo 13 encontramos la consagración de los primogénitos. Conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. La pertenencia entonces a Dios es tan importante, y eso es lo que el primogénito está significando. Por otra parte, después entra otro elemento, el de los panes ácimos. También aquí es muy importante el hecho de reconocer un aspecto litúrgico. Es un aspecto litúrgico. Cuando estamos hablando en este sentido de reconocer el aspecto litúrgico, significa que Israel, cuando está escribiendo la Biblia, cuando la tradición, cuando la iglesia, ese atuazú, esa tradición del pueblo de Dios comienza a reflexionar sobre su vida, cuando está escribiendo entonces la Biblia, está recordando algo que ellos habían pasado. Es decir, esto se está escribiendo muy, muy posteriormente. Recordamos que estamos más o menos en el 510, cuando la Biblia se está organizando, cuando la Biblia se está ordenando, de acuerdo a una experiencia tan fuerte que ellos tuvieron, que era justamente aquella del exilio. Después de esa experiencia del exilio, se comienza a reflexionar y a preguntarse qué es lo que ha pasado verdaderamente con nosotros. Va el año ñande hinago ave lleva. Va el año ya po cuiva ia lleve la ñande yara upe te bebe la ñande castiga ñandeña y meco ave. Eso era el pensamiento, y esto se comienza a reflexionar en el 510 antes de Cristo, o mejor dicho, a escribir, porque la reflexión incluso es mucho antes, durante el exilio, durante ese momento en que ellos se sienten privados de la posibilidad de ser libres, de estar en el lugar, en su tierra, de tener un templo, de poder ofrecer los sacrificios, en fin. Es allí donde entran en conciencia ante esta actitud tan difícil, ante esta situación tan difícil de la que ellos están viviendo. Y la actitud es justamente de preguntarse y decirse, Señor, ¿qué pasó con nosotros? Lleva. Lleva teología de la retribución. La teología de la retribución es, ¿verdad?, estos cuatro elementos que lo constituyen, que lo forman. Primero ellos dicen, hemos pecado. Allá pecas, entonces ñande ya ñande castiga. Apeñan de castiga, haya con ñande ñaña arrepentiva, ñaña arrepentir y levante ñande yara, o me eyuta ñande peñande, ya perdeba de cuenta. Entonces son los cuatro elementos: castigo, primero pecado, perdón, después castigo, arrepentimiento, y entonces el último, el cuarto, es la restauración. Y así entonces estamos encontrando, ¿verdad?, en esta reflexión ahora algunos de estos elementos tan importantes. Cuando exalta aquí la figura también del
del primogénito, tenemos el rescate, dice, de los primogénitos, cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, como lo juró a ti y a tus padres, cuando te lo haya dado, consagrarás al Señor todos los primogénitos y el primogénito de tus animales, y si es macho también pertenecerá al Señor. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a tu hijo primogénito, y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, tú le responderás: por el poder de tu mano, el Señor, de su mano, el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Vaya, Oberomandu Ajina lleva de generación en generación. Upea ve coña de ya ecuria lleva ni importante pelaña de familia, puve peña de comunidad pe ñande mandu a mí ave y peñan de yara o yapo cueñan de reje añan de yara o yapo hoy en nuestra vida actual. Porque ñande cuando ya pues está maraña pensaba mamina la ñande yara ya poba cuejen dive cuera, no. Peba ave yejaí vagina es justamente para recordar, para saber que Dios está presente y que Dios actúa continuamente. Dios continúa en nuestra vida y Dios actúa de acuerdo a esa apertura y a esa posibilidad que nosotros le damos a Dios para que Él actúe. Con el poder de su mano, el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Quiere decir que ñande yagüero mandu anabe y peñan de yara o yapoba de cueñandere, peñan de yara o me eva de cueñandebe. Apealas y seajina ahora de una forma especial. Vamos a leer un poco y vamos a entender y vamos a procurar descifrar lo que el Señor nos transmite a través del capítulo 13, del versículo 17 al versículo 22. Del 17 al 22, que es ya la salida de los israelitas desde Sucot hasta Etán. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por una ruta que atraviesa el país de los filisteos. Aquí ven, primer elemento. No nos llevó por el país que atraviesa, entonces, la ruta que atraviesa el país de los filisteos. Aunque es la más directa. Es la más directa. Para derechito, no vengo una semana, hoy que te mágico hay enseguida en la tierra prometida. Porque dice, pensó, es posible que al verse atacados, se arrepientan y regresen a Egipto. Bueno, vea la primera causa. Donde ya la calculajina. Acuera hay cangio de terejina, acuera esclavo guri, acuera onsejina, pe tentawi, acuera daja eiku, ñañandu pona itereía y carne o ejicuay. Entonces, aninte ya la hayue pero porque jota ejicuay ha onsenta yuve cuera o pepe o talañona inojina, estai catu y lo manoa, ni esa ni mambata ejicuayina. Bueno, entonces pensó, es posible que al verse atacados, se arrepientan y regresen a Egipto. Por eso dice el Señor les hizo dar un rodeo y los llevó hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Les lleva hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Seguimos reflexionando, estamos en este capítulo 13, estamos en la salida de los israelitas que va desde Sucot hasta Etán, esta etapa también muy importante. Estábamos leyendo, decíamos que cuando los israelitas salen de Egipto estaban bien equipados. También hemos dicho que ellos están llevando, Moisés dice, tomó consigo los restos de José. Los restos de José. Los restos de José. Mandó a mí llega, lleva peja, bajo promesa, ¿verdad? Y justamente se está cumpliendo. Así como le habían dicho, lleven de aquí mis restos, aquí entonces lo están llevando. Moisés tomó consigo los restos de José, porque había comprometido a los israelitas con un juramento solemne, diciendo, el Señor vendrá a visitarlos y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Ustedes se llevarán mis huesos de aquí. De acuerdo con las concepciones de la época, ningún hijo de Jacob debía permanecer en la tierra de esclavitud, ni siquiera sus restos. Apenas entonces ya Yuhua Beijina lleva en este pasaje tan interesante, ¿verdad?, que nos presenta el libro del Génesis principalmente. Estamos en el capítulo 50, en el versículo 25, cuando le está diciendo eso, que no tiene que quedar. Hizo ese juramento, cuando Dios lo visite, lleven de aquí mis restos, es decir, nadie tiene que quedar
allí en ese lugar. Y bueno, y seguimos después que nos encontramos ya que están partiendo, después de que partieron de Sucot, acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba al frente de ellos. De día iba el Señor en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. Es otro elemento indispensable, la presencia de un Dios que camina con ellos, de un Dios que no es que se queda a mirar, no. Aquí, por lo menos, la palabra de Dios nos presenta a un Dios que camina. Es una teología maravillosa. Lo mismo. Ya está porque ñandemos kene hapeala ñandemos purunuyas y hapeala ñandeña y contemea ve y peñan de vida religiosa guana peñan de covepe guana diga tú y la ya peta upepe diga tú y la ya guapeminte upepe hina ate cucora ahí entre la ñandeña mañaseba no. Después partieron de Sucot, acamparon en Etán al borde del desierto, y el Señor iba al frente de ellos. Entonces, se iba al frente de ellos. De día en una columna de nube. Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para guiarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. Venían de llano y no ñanden día, ya ñande, bueno, antes con la yaguatata ya jaoina, ya tú, ya petata, pepe ya ureína, ya pomo en baebe, ñande de coepe de vida cristiana. Cosa muy interesante, vente más lleva, porque ñande ya hoy, ñande, y hombre, ñande hoy ya cañande. Landere guatano neina, dere guatana, de Juana, de putayana, de guapina. La reguapino o pepe ya le perdemos. La reña pues uno le calcula jare mañana y nada más brillante o pepe de ella estaba en mau pitare inde jeguita tapecuare tera o pitaman de ahí al costado del camino que ya no te entusiasmas, no querés caminar, ne carne más entonces eres bueno tapejón te pensa mañamitan tema. Anda ahí pensa peñan de yara entonces para guiarlos por el camino. Para guiarlos, pero oían de dónde y después dice de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos de manera que pudieran avanzar de día y de noche. En todo momento entonces se hace este camino, tanto de día como de noche. Es el camino de la gracia y de la fuerza de Dios, ¿verdad? Que nos ayuda a caminar. Ahora el versículo 22 nos dice, la columna de nube no se apartaba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Qué interesante, vamos a volver y seguir reflexionando sobre esta hermosa palabra de Dios en la Biblia. Con más, ñande charañe.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan y se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Hoy iniciamos ya desde un capítulo un poquitito más central, digamos, porque esto es hermosísimo, es el famoso pasaje que vamos a tener después del Mar Rojo, todo el capítulo 14. Estamos iniciando, pero antes hay una pequeña introducción, ¿verdad?, cómo nos va presentando. Desde el versículo 1, 14 al versículo 4, es como una introducción. Estamos todavía desde Etán, donde hemos llegado, y ya nos vamos a ubicar hasta el Mar Rojo, donde se va ubicando el pueblo de Israel, que está en camino, que está liberándose, que está saliendo de ese proceso de esclavitud. Es todo un camino, es tan lindo, ¿verdad?, de entenderlo de esta manera. Cómo el Señor nos libera continuamente y cómo el Señor no quiere que nosotros quedemos dentro de nuestros pecados, de nuestras situaciones, ¿verdad?, de esclavitud. Etapas ya son etapas concretas en las que nosotros actuamos, en las que nosotros encontramos también esta gracia, ¿verdad?, del Señor que nos libera y nos fortalece. Y bueno, ya misma de 14, del 1 al 4, el Señor habló a Moisés en estos términos: ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo por mi parte endureceré el corazón para que salga a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él.
y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Hay que ver. Entonces señan de Yeyeto Pama que hay casi como un desafío, ¿verdad?, de parte del Señor para con el faraón. Yo al final de cuentas por mi parte endureceré el corazón, saldrá a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él. Aquí nos habla entonces, ciertamente que es un sentido teológico muy importante, demostrar la gloria de Dios, demostrar la fuerza de Dios, demostrar la gracia de Dios. Yo me voy a cubrir de gloria, dice el Señor. Veamos entonces esta tercera partecita, porque fuimos viendo, esta es la tercera parte antes ya de encontrarnos frente al Mar Rojo, porque de Etán justamente estamos yendo hacia el Mar Rojo. Estamos en el capítulo 14, comenzamos, y que va del 1 al 4, simplemente en esta introducción. Esta tercera parte nos lleva hasta los límites del Egipto, ¿verdad? Donde Dios obrará otro portento, salvándolos de una muerte segura al pueblo de Israel. Se encuentran frente al mar, y comenzamos incluso a gritar contra Moisés y toda esta gente, ¿verdad? Pero Dios tendrá que obrar aquí otro portento, salvándolos de una muerte segura. El cruzar el mar será una de las escenas más celebradas en la historia del Éxodo. Una de las historias, ¿verdad?, más celebradas. Esta escena es importantísima, ¿verdad? Es la escena de la liberación, es la escena de la fuerza de un Dios que nos cambia, que nos libera y que nos transforma, ¿verdad? Y eso en esta historia del Éxodo. Luego el texto presentará básicamente esta misma historia de forma poética en el canto de alabanza y gratitud que entonan Moisés y Miriam. En el canto de gratitud que entonan Moisés y Miriam. La combinación de fuentes y cierto aire ceremonial en la narración inducen a pensar que su intención es más bien litúrgica. Este también es otro elemento importante. No estamos encontrando una narración de un periodista que está siguiendo ahí punto a punto, paso por paso. Y ese mismo va a ver hoy, va a ver ya pues, más para lo disparar, más para la jefe del ejército, va a esa para esa cajina, más para upendrá por cueri, más para pegañín, más para lo disparar, mira, de por mí va mía. Sino que aquí en esta narración estamos descubriendo más bien que es una intención litúrgica, ¿verdad? Es decir, una intención de celebración, es una situación ritual en todo caso. Y es simbólica más que histórica. Es simbólica, es decir, son los símbolos esenciales de una liberación. Ahora, al considerar el cruce del mar, eso sí que está marcado también por los textos sobre la Pascua. Porque el mar es también ese signo del paso, ¿verdad? Al mismo tiempo podemos entender que es el signo de la purificación, el agua, el mar. Y es el paso también, la dificultad, un Dios que actúa, que se abre, dice, el mar rojo y ellos pueden introducirse, pasar, entrar en esa purificación, entrar en lo profundo, ¿verdad?, del agua. Y todo esto entonces se enmarca sobre la Pascua, que significa el pasaje, la liberación hacia una nueva vida. Y también un cántico de gratitud, de agradecimiento. Resulta fácil percibir que el lector es inducido a ubicarse en el ámbito teológico y en el de la interpretación de los hechos de Dios. Inducido a ubicarse en el ámbito teológico. Inducirlo a ubicarse en el ámbito teológico y en el de la interpretación de los hechos de Dios. Entonces es imposible pensar de otra manera, sino que tenemos que pensar simplemente aquí en esa interpretación de que es Dios el que está actuando en nuestra vida, el que actúa en el pueblo de Israel. Dominar el mar es la expresión de poder más fuerte que podía imaginarse. Qué lindo que es esto. Van a pasar el Mar Rojo, se pasa el Mar Rojo, pero el dominio que vos podés tener sobre el mar, Mario te domina frente al mar, ponete vos frente al mar,
Y vos sabés bien, todo debe de ir tsunami, la fuerza, el poder del mar, el poder de las aguas. Sin embargo, aquí ¿qué te está demostrando? Te está demostrando que Dios, o con la fuerza de Dios, nosotros podemos dominar el mar. En esa reinterpretación que se hace en el Nuevo Testamento, Mateo 14, no sé, y los otros pasajes de San Marcos que te hablan y te dicen que Jesús camina sobre el mar. Al final de cuentas, ¿qué es? Es el dominio sobre el mal. Es el dominio entonces que nosotros, el hombre, puede tener sobre todo aquello que es negativo, sobre todo aquello que no nos deja vivir y no nos deja cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pero entonces ya también hueca tú, cuando volvemos en más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Invitamos siempre a todas las personas que quieran sumarse a nuestra gran campaña, ¿verdad?, de unirnos, de formar este gran grupo Ñande Yara Ñe, siendo miembros de Ñande Yara Ñe en los grupos o también siendo padrinos para que podamos mantener, solventar económicamente todos nuestros programas de evangelización. Necesitamos formarnos bien, necesitamos saber verdaderamente la Biblia.
conocer la palabra de Dios. Anila yagüero sapucainte la Biblia, anila yaente, porque está escrito, porque dice aquí, anda yaikwai hinamba, epala heisea upea. O sea, es decir, ¿qué hay por debajo? ¿Desde dónde tenemos que entenderlo? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares que nos hacen entender dentro de una geografía, dentro de una historia, dentro de una simbología? En fin, todos los elementos importantes, claros y clásicos, digamos, porque son elementos muy clásicos dentro de un estudio bíblico, para que después podamos dar una buena interpretación. No interpretemos la Biblia solamente porque encontremos una palabrita, que incluso, recuerden bien que esa palabrita es una traducción de nuevo a otro idioma. Entonces tenemos que saber verdaderamente qué es lo que quiso decir en el otro idioma en que fue escrito. Y además tenemos que saber otra vez, cuando se escribió en ese idioma en el que fue escrito, incluso ustedes saben que tienen otras influencias de otras religiones y de otras culturas. Una cultura babilónica, una cultura persa, una cultura egipcia, una cultura mesopotámica, una cultura de diferentes pueblos que existen alrededor, ¿verdad? Entonces, es importante tener en consideración estos elementos. Por eso, el estudio bíblico serio lleva bastante tiempo y nos lleva también y nos exige también estudio y mucha lectura. No es entonces simplemente para agarrar a la huella YPM, entonces llevo los apucaites allá ente porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Hoy por nada está escrito, pero Upeoye Jaiba Upepe tiene un sentido profundo y mucho más profundo de lo que nosotros podemos desvirtuar directamente. Y decíamos también otro elemento hace poco, ¿verdad?, de nuestra reflexión, que algunos dicen, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. ¿Y por qué ustedes hacen así? ¿Por qué no está en la Biblia? Porque en la Biblia se escribe sobre la experiencia de una tradición, de una iglesia, de los elementos más importantes que en ese momento la comunidad, tanto judía en el Antiguo Testamento, o después la comunidad cristiana, reflexionan y entienden necesarias para ese momento histórico. Por eso es un elemento de historia de salvación. Historia. Es decir, entra en la vida histórica del pueblo. Se encuentra en el momento histórico de la gente, de lo que se está viviendo allí en ese momento. Responde a las necesidades del pueblo y a las necesidades de la gente. Entonces, a nivel de entendete porque la Biblia cayó del cielo. La Biblia no cae de ningún cielo. La Biblia nace de una comunidad que reflexiona, de un cajal, que quiere decir atuguazú, de ese grupo, ¿verdad?, de personas que reflexionan y entienden cómo Dios ha actuado siempre y sigue actuando en nuestra propia vida. Cómo Dios responde a esas necesidades profundas, existenciales nuestras, del hombre, de la comunidad, y que necesita tener una respuesta de Dios. Entonces nosotros podemos decir, bueno, Dios así ha actuado y lo tenemos ahora por escrito, ¿verdad? Al escribirlo entonces estamos mirando cómo Dios responde a nuestros problemas y cómo nosotros desde Dios respondemos nuestros problemas. Esa es la comunidad, ese es el cajal, esa es la comunidad judía. Esa es la comunidad después, posteriormente, cristiana, que ve también en la persona de Cristo lo mismo, ¿verdad?, como cumplimiento del Antiguo Testamento. Dios que se revela y que se da a conocer, ¿verdad?, y hace presente al Mesías en su propia vida, en su propia existencia, en su propia historia. Y bueno, si tenemos bien clarito estos elementos, podemos seguir también reflexionando y entendiendo. Todo lo que encontramos aquí, estamos en el capítulo 14 nosotros, del libro del Éxodo, y decíamos la figura del faraón, como se está representando aquí, la figura de Dios, como actúa aquí. Entonces, es una lectura profunda del pueblo que dice, nosotros nos liberamos en la medida en que nosotros entendemos que Dios no nos abandona y que Dios está siempre con nosotros. Y ahí te va poniendo los símbolos. Fuimos mirando los símbolos, por ejemplo, de la nube, del fuego, ¿verdad? Fuimos mirando estos símbolos importantes.
Ahora enseguida vamos a ver entonces este pasaje, imagínense, del Mar Rojo. Estamos viendo también estas actitudes del faraón con respecto, ¿verdad?, al pueblo. Pero ¿quiénes son en realidad nuestros faraones hoy en nuestra vida que nos impiden ser libres? ¿Quiénes son nuestros faraones que nos están esclavizando como personas, como comunidad, como nación, como sociedad? Ay, pobrecito, voy a hacer mina la faraón ya puede ese cuera. No. Lo más importante es entonces ahora sentir, ver que esa acción de Dios quiere realizarse en nuestra vida, ahora, presente, en tu vida, en mi vida. Dios nos quiere liberar nuevamente de ese faraón que está en nuestra propia vida oprimiéndonos y no nos deja, ¿verdad?, liberarnos, trabajar, actuar. Andate por los demás, ¿verdad? Aún como dice el Papa, dentro de una iglesia que por ahí puede tener sus problemas y dificultades, con tropiezos, pero por lo menos dice una iglesia que procura, una iglesia que tantea, no una iglesia que solamente se mira como autorreferencial, decía el Papa. Esa palabra es interesante, autorreferencial. Vea que dice, estás mirando tu ombligo, estás ahí mirando ahí, vos como el centro. No hay que mirar el ombligo, hay que abrirse, hay que mirar hacia adelante y decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí para que yo pueda dar ese granito de arena en la construcción del mundo actual? A pesar de tus pecados, a pesar de tus debilidades, pero no te vuelvas autorreferencial. Autorreferencial dice, yo, ¿verdad? Pero sin mirar la propuesta de salvación que nos hace Dios. Dios en su propuesta de salvación nos invita a salir y a abrirnos hacia los demás. Y bueno, todo eso es lo que estamos proponiendo a través de Ñande Yarañé. Jesús también está diciendo lo mismo que el Papa hoy nos está diciendo, Francisco, ¿verdad? Porque él cuando dice que la iglesia no tiene que ser autorreferencial, nos está diciendo no sean fariseos, no hablen de esta manera, salgan a las calles, salgan, visiten las familias, visiten a los enfermos, visiten a los que están alejados, busquen solución, busquen cómo ayudar a las personas a volver a Dios. Todos podemos volver de nuevo a Dios. Escuchen bien, todos podemos volver de nuevo a Dios, de una o de otra manera. Cada uno tendrá su ritmo, cada uno tendrá su camino, pero todos estamos llamados justamente a esta cristificación, ¿verdad?, a esta santidad, a este encuentro con el Señor. Y ese es el Evangelio. Si nosotros no entendemos eso, nosotros no entendemos el Evangelio. Si nosotros no entendemos esto del camino de la santidad, quiere decir que nosotros no entendemos a Cristo, no entendemos a Jesús que viene a predicarnos el reino de Dios, Dios como centro, lo que el Papa Francisco insiste tanto, ¿verdad? Y no nos volvamos, él pone así algunos ejemplos, ¿verdad? Un poco los docetistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces te está diciendo, o los gnósticos, hoy, ahí está el famoso autorreferencial, soy yo el que pongo y digo quién tiene que entrar y quién tiene que salir de la iglesia. No, dice el Papa. Nos hace recordar esas herejías de aquel tiempo. Entonces, mucha atención, queridos amigos, queridos hermanos. Es tan importante reflexionar y entender esta palabra del Señor, que es tan rica. Y bueno, esta es la figura del faraón. La figura es la del faraón, la que quiere organizar y decir cómo se tiene que hacer. Pero también, ahora estábamos diciendo, ya entramos también, había sido que no es solo el faraón, sino que hay también otros personajes. Los jefes israelitas habían expresado ya su queja, ¿verdad?, contra Moisés, debido a que entendían que su actuación los ponía en conflicto con el faraón. Anina es poco la hora ollare, anina poco la hora bolsillo, anina es poco la hora sueldo, porque esto, claro, cuando les pone en contra del faraón, esto también significa ponerse en todo sentido. Ahora, en este momento, en el capítulo 14, se vuelven a quejar, pero esta vez habiendo pasado la experiencia ya de las plagas,
Ellos ya habían visto todo, y de la noche de la muerte de los primogénitos, los cuales no parecen haber hecho mella en su valoración, en la valoración del proyecto de Dios. Parece que no les marcó mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Cuando uno está, ¿verdad?, en la comunidad, cuando uno está recibiendo todo, una plata dulce, cuando uno está recibiendo todo desde arriba, ciertamente que nos molesta hablar de justicia, o nos molesta hablar de un compromiso para con los demás. Nos molesta tener que renunciar a las cosas fáciles para conseguirlo por justicia, donde todos entremos con los mismos derechos e igualdades, ¿verdad? Y eso es lo que les pasa a ellos. Estos jefes, dice, no parecen haber entendido ese proyecto del Señor. El relato no menciona a los jefes, sino que habla del pueblo israelita también en general, que parece que no entiende lo que está sucediendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Durante el Ángelus del domingo, el Papa reflexionó sobre el Evangelio de la pesca milagrosa. Propuso seguir el ejemplo de Pedro y ser abiertos y generosos con Dios. Ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra vita per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare che si rivela carico di sorprese. Francisco aconsejó recordar que, como ocurrió a San Pedro, en los momentos de duda Jesús siempre da ánimo y libera del pecado a quien se fía de él. Después de la oración, el Papa pidió de nuevo a los gobiernos y a todas las personas que actúen contra la trata de personas. Tutti però possiamo e dobbiamo collaborare denunciando i casi di sfruttamento e schiavitù di uomini, donne e bambini. El Papa aconsejó a los peregrinos que encomienden esta causa a Santa Josefina Vaquita, cuya fiesta se celebró el 8 de febrero. Esta mujer sudanesa fue esclavizada durante años antes de que la rescatase una familia italiana. Siempre tuvo cicatrices de los malos tratos. Coincidiendo con su fiesta, se celebra la Jornada Nacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Volvemos con Ñande Yarañé. Estábamos viendo un poquitito este nombre de Baal Zephon, lo que significa, ¿verdad? Era un dios adorado por los fenicios también, o sea, la parte de los que estaban en la parte marina, ¿verdad? Y entonces es bastante difícil, ¿verdad?, de dónde viene este nombre, llegar hasta ese lugar. Tal vez por el Mar Rojo, algo como ellos están diciendo. Se dan cuenta que son aplicaciones también muy tardías a situaciones muy tempranas. Es decir, si estamos ya en el 500, cuando esto se reflexiona y se está escribiendo y organizando, nosotros estamos pensando sobre situaciones del año, por lo menos 1200, 1200, 1250. Bueno, por eso es un poco difícil que hubiera lugares de adoración en ese tiempo de Baal Zephon, lejos de donde llegara la influencia de los marineros fenicios, o sea, que llegara hasta ahí la influencia de los fenicios. Viste que es más bien un aspecto anacrónico, es decir, fuera de tiempo, incluso fuera de lugar, ¿verdad? Porque se está refiriendo en otro lugar donde no llegaron absolutamente los fenicios, ¿verdad? Como sería, o por lo menos en la geografía que nos está indicando aquí, cómo se está haciendo el camino, ¿verdad?, de liberación, del salir de la esclavitud, como le dice, ustedes vayan ahí. Migdol y el mar, te habla del mar. Algo de los fenicios puede decir, el mar como tal, frente al lugar indicado. Bueno, entonces, por otra parte, si bien esta especulación es una posibilidad a tener en cuenta, no parece compatible con los datos que señalan hacia el sur y las costas del Mar Rojo. Entonces, estábamos diciendo que si bien esta especulación es una posibilidad, ¿verdad?, a tener también en cuenta, no parece compatible con los datos que señalan hacia el sur y las costas del Mar Rojo. Esto es imposible, ¿verdad?, con los fenicios como un lugar que el redactor tenía en mente, ¿verdad?, es imposible. Ahora, que debe considerarse la posibilidad de que el nombre Baal Zephon tenga en esta narración un valor simbólico. Esta es la posibilidad. Un valor más bien simbólico, el Baal, o sea, un dios, en este sentido. Baal Zephon era el dios del mar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, era quien poseía las llaves de sus secretos y su poder, a quien administraba la vida y la muerte por el que causaba, ¿verdad?, todo esto, la muerte. Los israelitas están a punto de morir encerrados entre el desierto y el mar. Entre el desierto y el mar. Baal Zephon, los dos aspectos. Pero su Dios va a demostrar quién es el verdadero dueño del poder de las aguas. Vamos ahí, hasta el Baal Zephon. Allí donde se adoraba al Dios del mar, Yahvé va a demostrar su poder sobre las aguas para preservar la vida y para quitarla. Entonces, si es el Baal Zephon, como decir, bueno, este es el Dios del mar, pero sin embargo, el verdadero Dios del mar que tiene el poder después de liberar, porque los va a hacer pasar, ¿verdad? Entonces va a ser Yahvé y no Baal Zephon.
Es interesante, ¿verdad? Migdol significa fortaleza. Y entonces puede leerse también en una forma irónica que la verdadera fortaleza no está en el cuartel remoto, en el borde del desierto, ¿verdad? Ni en el poder del ejército egipcio, sino en Dios, Yahvé, ¿verdad? El Dios de los esclavos. En este sentido, la otra palabrita, ¿verdad? Migdol, entre Migdol y el mar. Es decir, todos son símbolos muy importantes, fortaleza, fuerza, como diciendo, aquí está la fuerza, ¿verdad? Te está diciendo. O aquí está el Dios del mar. Bueno, ante toda esta fuerza que uno considera y dice, acuérdate la orecoaina, acuérdate la imbareteina, porque ellos son la fortaleza, el Migdol. O ellos pueden decir, no, ellos tienen el Dios, el Safón, el Dios de Sefón, el Dios del mar, el Dios que te mata por una parte, ¿verdad? Porque ¿cómo podés ante esta muralla podés atravesar? Bueno, después nosotros sabemos qué va a suceder justamente. Es el Dios Yahvé el que actúa sobre todo esto. Y sobre todo sobre Migdol en el sentido de que la fuerza y la fortaleza, ¿quién va a ser? Y va a ser Dios, ¿verdad? Y bueno, así entonces la razón ahora del cambio de ruta que ellos están haciendo es también para reflexionar un poco. El faraón está confundido de hacerle creer que los movimientos se deben a que los israelitas están perdidos y confundidos. Él está diciendo, estos están confundidos, no saben hacia dónde van. Entonces, el mismo verbo que se utiliza aquí en la Biblia, nekubin, que significa desorientado, perdido, haber perdido el camino, nekubin. Entonces, la ironía consiste en que no es así, sino que el que tiene una visión errada de lo que está sucediendo es el mismo faraón. O sea, el que está confundido es el mismo faraón. Aquí entonces vamos a ver, el lugar es más bien, así se presenta como si fuese una tumba para los israelitas, ¿verdad? Desde la perspectiva del faraón. ¿Qué es lo que están haciendo esto? Como nota, si se van y se están metiendo, ¿verdad? Ahí directamente entre el mar y el desierto. ¿Qué van a hacer? Se van a encontrar allá y ¿qué van a hacer? Yo les rodeo aquí de todas partes y ¿dónde van a ir? No van a poder pasar el mar, se van a encontrar ante el desierto, yo les ataco. Entonces se piensa todo, ¿verdad? Como una forma militaresca, pero te está diciendo que no hay solución para ellos, entonces estamos todos confundidos. El lugar entonces parece eso. Lo que debe destacarse en este texto es importante es que cómo el faraón descubre que los israelitas han huido de Goshen, pero aún están dentro de su tierra, con lo cual todavía está a tiempo de impedir su salida. O sea, él está diciendo, están todavía en mi país, están todavía aquí, yo los puedo de nuevo acarrear, traer de nuevo a Goshen. Entonces, comprueba que han quedado atrapados entre el mar por detrás y el desierto a sus lados. Su ejército podrá fácilmente castigar a los rebeldes esclavos. Me pedí para, oreros o venerabequeri, ustedes se van a encontrar ante esa imposibilidad, ese muro que es el mar. Nosotros les rodeamos y les traemos de nuevo y les vamos a castigar bien a ustedes. Y bueno, es lo mismo que sucedió también con las plagas. Después vamos a seguir reflexionando más. ¿Qué es lo que encontramos aquí en esto, en las palabras del faraón? Recuerden que parecen más bien una orden que un acuerdo entre partes. Están agobiados ya por las plagas anteriormente y la muerte de los primogénitos también. De todo lo que había sucedido era una orden. No repara en detalles, reclama, salgan del país. Ahora, sin embargo, comprende que no han salido para una fiesta de 3 días, ¿verdad? Se dan cuenta. No es simplemente una fiesta, sino que ellos se fueron. Y hay un proyecto de no regresar. El versículo 5, ¿verdad?, que nosotros habíamos visto cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo. ¿Qué hemos hecho? Al dejar partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces, es algo pertinente a 2 fuentes distintas, parece lo que encontramos. Pero eso no contribuye a entender mejor el texto, ¿verdad? Y se pierde la relación de huir y dejar ir.
términos que ponen de relieve cómo el mismo hecho es percibido desde la posición del oprimido y desde el opresor. Entonces aquí nos están diciendo que parece que hay dos fuentes aquí, uno que dice, están huyendo, y el otro dice dejar ir, ¿verdad? Entonces como que se pone juntos. Pero lo importante es que el faraón y el pueblo, los que se molestaron por la partida, ¿acuerdas inhalando el cual se llama? Básico pea, básico ya y chubecuera, Nicatuy ojo añandere yareí. Por lo tanto, manda atar, dice su carro, convoca al pueblo para perseguir a los israelitas. 600 carros, esto también implica, ¿verdad? Es una cosa simbólica para nosotros, ¿verdad? Indica un número enorme de carros. Pega con la escena, lo que queda reforzado por la palabra Bajur, que significa los bendecidos, ¿verdad? O significa los escogidos, los elegidos, los mejores. Entonces, decir que todos los carros de Egipto fueron convocados puede parecer exagerado. Pero ya se allí a 3 millones más o menos la ya calcula allí. Si eran 600.000 hombres, después con sus esposas, sus familias, después con los hijos, 3 por lo menos cada uno. A ver, y en el libro muy 3 millones de rubíes. Ya muy se ve hoy, 5 millones de rubíes. Bueno, está hoy. Porque eso es lo que ellos tienen que ir a traerle todito otra vez. Porque calculamina, entonces coge taina. Parece exagerado, ¿verdad? 600 euros en todo caso, ¿verdad? Pero claro, los otros están desprotegidos, los otros no tienen nada. Cuando recoin va a ver la ñona y no mijan, con algo bomba atómica lo recogen. En comparación de ellos, si no tienen nada, están en el desierto, con hambre, con dificultad. Bueno, de cualquier modo, todo contribuye al objetivo, ¿verdad? De lo que el autor, el narrador, consiste en destacar la trágica y desesperada situación en que se encuentra Israel. Fíjense, en esta situación nosotros nos hemos metido. Correr, huir, salir. Todo lo que significa entonces para nosotros liberarnos. Todo lo que significa, o lo uno o lo otro. Porque aquí decíamos que hay como dos partes, ¿verdad? Informaron que habían huido. Por una parte dice que habían huido, le informado que habían huido. Tal vez dice quieren congeniar, parece que hay dos redacciones, hay glosas aquí, ¿verdad? Unidas. Una que mejora al otro. ¿Verdad? Habían huido entonces, o si no, el otro directamente dice que al dejar partir a Israel. Entonces, cualquiera de los dos siempre significa que Israel se quiere liberar, se está liberando. Y al liberarnos, nosotros siempre vamos a tener estas dificultades. Al final de cuentas, ¿se acuerdan del Evangelio cuando dice, cuando tu casa limpias, barres, sale el demonio, cuando el Señor te limpia? Dice, después va rodeando por ahí, busca otros 7 peores que él, encuentra tu casa bien barrida, limpia, entonces dice, vuelve a entrar, pero ahora no era uno solo, un demonio, hoy quema hoy 7 ahí, y al final es peor. Y bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros, ¿verdad?, no estamos abiertos a la palabra, a la gracia de Dios, a su fuerza y a todo aquello que Él nos quiere ofrecer. Entonces tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, queridos hermanos. Cuando nosotros nos dejamos liberar por el Señor, también recuerden que después se nos van a venir como moscas, ¿verdad? O es una persecución, y aquí viene una persecución más terrible, ¿verdad? A ver, ya oí que te están viniendo como si fuese bomba atómica, o sea, que pojina veo. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad? La palabra de Dios, la explicación es tan importante, lo que nos dice este capítulo del libro del Éxodo. Que Dios les bendiga a todos y permanezca con ustedes esa gracia del Señor que nos libera, que nos hace salir de nuestra esclavitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por